Hola, soy Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y hoy tenemos el privilegio de contar con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García Rojas, que nos va a arrojar mucha luz sobre los bulos relacionados con las vacunas. Estamos viendo estos días muchos bulos relacionados con el COVID-19 y gran parte de ellos tienen que ver con las vacunas, también gran parte de desinformación, y esperamos que nos aclare pues, las dudas que pueda tener al respecto. Os recuerdo que podéis hacer también preguntas a través de la página Facebook de Salud Sin Bulos, donde lo estamos retransmitiendo. También lo estamos retransmitiendo a través de YouTube y a través de Twitter. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es Nada, un Carlos, un placer. auténtico placer estar con ustedes. Muy bien, pues en primer lugar quería preguntarte, bueno, pues toda la desinformación que hay en torno a la vacuna del COVID-19, porque hay expertos, o bueno, muchas veces a veces no sabemos a quién creer, si es un experto o no es un experto, de que la vacuna la podemos tener en los próximos meses, en este mismo año, y hay otros que están diciendo que hasta el año que viene, hasta que no pase por lo mínimo un año, es imposible tener una vacuna por mucho que se corra. ¿A quién podemos creer? Sí, yo creo que primero hay que entender que la producción de una vacuna nueva es un proceso que temporalmente dura muchísimos años, un mínimo de 4 años. En este caso, evidentemente, estamos ante una situación excepcional que requiere una intervención excepcional y rápida. Y desde esa perspectiva, el esfuerzo que se está haciendo en relación a la obtención de una vacuna frente al SARS-CoV-2 es absolutamente impresionante. Uno de los elementos clave que debe garantizar la puesta en escena de una vacuna son que cumpla criterios rigurosos de seguridad y eficacia. Y el cumplir estos criterios significa que el proceso hasta conseguir el producto va a ser evidentemente largo en el tiempo. Desde esta perspectiva, estamos en una situación en la que es razonable pensar que lo que puede ser un prototipo de producto puede estar disponible en un plazo de algunos meses, pero la disponibilidad del producto para que llegue a la población sensible a recibir la vacuna va a ser un proceso mucho más largo en el tiempo, porque el proceso de producción de una vacuna, repito, una vez garantizada la seguridad y eficacia, es muy complejo, es muy diferente. Estamos hablando de productos biológicos, muy diferente al de otros fármacos de tipo más convencional. Con lo cual yo me sitúo también en el contexto de los profesionales que creen que hasta dentro de un año, año y medio mínimo, no va a haber disponibilidad de vacuna. Todo el mundo además da por hecho que van a ser los chinos los primeros en tener la vacuna. ¿Qué crees? Son los que están más avanzados. Su proyecto está en fase 2 de ensayos clínicos. Hay otras líneas de investigación también avanzadas en Estados Unidos, de las 7 que ha evaluado positivamente OMS. Hay varios países trabajando al respecto. Quizá la que en estos momentos esté más avanzada sea la de los chinos, pero vamos a ver qué ocurre una vez que se hayan superado el resto de las fases de ensayo de ese producto. Vamos a ver cuál es el producto final con el que nos encontramos. Bueno, en esto de los bulos sobre las vacunas, se ha hablado también, bueno, por supuesto son estas personas que siempre ven conspiraciones en todas partes, que al final el COVID-19 es un experimento de laboratorio que lo han realizado pues una conspiración de gobiernos y de laboratorios para después intentar vendernos la vacuna, ¿no? ¿Esto cómo se les puede contestar a esta gente que tiene estas teorías conspiranoicas? Bueno, fundamentalmente no sé exactamente si se refieren al SARS-CoV-2 o se refieren al murciélago. Si el murciélago es también fruto de una conspiración, de alguna especie de planificación mental de algún desaprensivo. Porque lo que es evidente y lo que la ciencia ha constatado es que el reservorio de este problema es de tipo animal y está posiblemente relacionado con el murciélago. No se sabe que a través de un animal intermedio ha posibilitado que el microorganismo llegue al hombre. Y eso es la realidad constatada, la realidad, la evidencia. Cualquier otro tipo de dinámica que se genere al respecto no deja de formar parte de lo que es
una situación que a mí me produce una desazón profunda, porque no hay derecho, hombre, no hay derecho a que con una situación tan compleja, tan delicada como la que estamos viviendo, se planteen elementos que no se corresponden de ninguna manera con la lógica científica, con la realidad, y el objetivo último que producen es aumentar el daño, la confusión, el miedo, la ansiedad a la ciudadanía. No hay ningún derecho, no hay nada que pueda relacionar en estos momentos del SARS-CoV-2, el microorganismo causante de la COVID-19, con alguna manipulación perversa de algún genio loco de intereses espurios en relación a la producción de este microorganismo. Nada. Lo que sí es evidente es que hay un animal, el murciélago, que actúa como reservorio, que a su vez, a través de otro animal intermedio, ha posibilitado el paso del microorganismo al hombre. Uh-huh. Bueno, lo curioso de todas estas teorías de la conspiración, que hay incluso científicos que han defendido pues esta idea de que el virus fue provocado en laboratorio. Lo hemos visto a Jean-Luc Montaner, que es uno de los descubridores del virus del VIH, diciendo esto. Es verdad que Montaner hace ya mucho tiempo que no publica y ha tenido teorías un poco disparatadas relacionadas con la homeopatía y demás, pero claro, da mucha credibilidad el que sea un científico de esta talla el que diga estas cosas. Sí, afortunadamente más credibilidad da es que el contexto del conocimiento, de la evidencia sólida y poderosa está claramente en contra de esta teoría. Puede haber alguien que individualmente, por mucho prestigio que haya tenido en su momento, exponga una teoría absolutamente descabellada, pero esa teoría absolutamente descabellada propuesta por este ciudadano hay que contraponerla a la inmensa mayoría del conocimiento que hay en nuestra sociedad, que claramente va en contra de darle la más mínima credibilidad a esa teoría. Bueno, también estos días hemos ido a hablar que si la posibilidad de que la vacuna de la tuberculosis pudiera proteger de alguna manera frente al COVID-19. ¿Qué se sabe de esto? Sí, hay algún trabajo publicado al respecto también, pero son trabajos que metodológicamente no son muy contundentes. Metodológicamente son débiles. No hay evaluación por pares en el desarrollo de estos estudios, y yo creo que teniendo en cuenta esas características de este tipo de trabajos que son débiles desde el punto de vista metodológico, habría que colocar en la nevera esta posibilidad. Bueno, quizá uno de los problemas que estamos viendo estos días en las redes sociales es que los trabajos a veces se publican incluso en preprint, o sea, quiero decir que todavía ni siquiera se han publicado, los han revisado por pares, ¿no? por otros científicos, y se publican y rápidamente la gente los comparte como si fueran ya una evidencia contrastada, ¿no? Yo creo que eso también es una de las cosas que contribuye a la desinformación. Evidentemente, y un ejemplo claro lo que acabas de comentar es esta línea de estudio que ha tratado de relacionar la vacuna frente a la tuberculosis con una cierta capacidad de protección frente al SARS-CoV-2. Hay que verlo con tranquilidad, con prudencia, y en principio son estudios en los que no hay evaluación por pares, con lo cual conviene en principio dejarlos en el refrigerador. Bueno, hemos hablado antes de Montaner. También ha habido una viróloga norteamericana que ha publicado un vídeo que ha tenido muchísimas reproducciones, y luego YouTube incluso lo ha eliminado, pero ha seguido circulando por las diferentes plataformas, por WhatsApp, etcétera, que decía que la vacuna de la gripe había originado el coronavirus. Es verdad que todas estas teorías se basan en nada, no tienen ninguna, no dicen en qué se basan para decir esto, pero ¿qué se puede contestar a esa teoría que ha lanzado esta viróloga? Yo es que cada vez me impresiono más, amigo Carlos, me impresiono más de la actitud de determinados compañeros que, como nos coloquen un micro y una cámara delante, son capaces de decir cualquier cosa por tratar de resultar un discurso atractivo y que favorezca el aumentar los niveles de desconocimiento de la ciudadanía y los niveles de crispación y de ansiedad.
Yo creo que todo este tipo de dinámicas, todos estos tipos de escenografías que dan de manera perversa a algunos compañeros del campo de la ciencia están fundamentalmente derivadas del afán de un protagonismo absolutamente innecesario y del afán de crear dudas y del afán a lo mejor de algunos intereses que no tenemos medianamente claros. Yo lo que pido, por favor, cuando sale algún tipo de teoría de estas características, es que seamos conscientes de qué es lo que piensa el conocimiento científico de peso en su totalidad o prácticamente en su totalidad. Que hagamos caso de las referencias científicas sólidas, contundentes, publicadas en revistas de impacto. Que hagamos caso de eso. No hagamos caso de una intervención ante una cámara con un micrófono en YouTube. Vayamos a donde hay que ir, a las referencias sólidas. Claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos también en una comunidad, por ejemplo, los antivacunas, que no han desaparecido, que llevan años, que a pesar de toda la información que se les está trasladando, parece que les da igual, que son inmunes a toda la información que se pueda dar. Cuando se les dice que las vacunas salvan vidas, pues aseguran que es que las vacunas es un negocio de los laboratorios para vender más y que no tienen ninguna evidencia. ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Cómo se les puede educar o concienciar? ¿O no se puede hacer absolutamente nada contra este modo de pensar tan sectario, que es inmune totalmente a la información? Sí, mira, yo creo que afortunadamente en nuestro país los movimientos antivacunas son absolutamente testimoniales. Hay algunos aspectos que creo que conviene subrayar, porque tampoco son un grupo homogéneo, el movimiento reticente a la vacunación en nuestro país. Por un lado, hay padres y madres que realmente tienen dudas de si es necesario administrar un producto biológico a su hijo frente a una enfermedad que ya no ven. Es una duda razonable y es una duda que nosotros tenemos que explicarle. Y que yo creo que la escena que tenemos en estos momentos con el SARS-CoV-2 explica muy bien que contra las enfermedades transmisibles nunca se puede bajar la guardia. Y esos padres normalmente salen convencidos cuando les das el discurso de que las enfermedades transmisibles son así y no podemos bajar la guardia. Y lo que hoy no vemos no quiere decir que mañana lo podamos ver máximo en un mundo globalizado. Luego hay otros padres y madres que realmente casi por un convencimiento pseudo ideológico, con una cierta tendencia a apostar equivocadamente, porque lo natural no es eso, hacia una vida lo más natural posible, y repito, eso no es lo más natural posible, pues entienden que las vacunas forman parte del mundo diabólico y no quieren administrársela a sus hijos porque eso no tiene ningún sentido. Bueno, a estos padres y madres, lo que a mí se me ocurre decirles, teniendo en cuenta claramente que es muy difícil establecer un diálogo sensato y razonable con ellos, es que hagan la siguiente reflexión. Vamos a ver, lo único que hace avanzar la humanidad, lo único que hace progresar a la humanidad en el ámbito de la salud es el conocimiento. Aplicar la ciencia, la evidencia, eso es lo que permite avanzar a la humanidad. Y por lo tanto, la negación de las vacunas impide que avancemos como proyecto humano, impide que avancemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Beber leche sin pasteurizar? ¿Leche natural? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomar agua de lluvia en vez de agua potabilizada? Lo natural, de verdad, lo natural, lo auténticamente progre, es hacer uso del conocimiento científico. Por eso lo auténticamente natural es hacer uso de la vacuna. Ese es el discurso que yo trataría de llevarles, pero es un discurso complicado porque, lógicamente, las perspectivas de las que parto y de las que parten ellos, pues son algo complicadas. Pero repito, porque eso creo que es importante. Afortunadamente en nuestro país son casi anecdóticos. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que, aunque sean anecdóticos, siempre hay ciertas dudas, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años se publicó un estudio en JAMA Pediatrics que decía que los padres de niños con autismo estaban vacunando a sus hijos en menor cantidad que otros hermanos, ¿no? A los hijos menores. Quiero decir que, claro, si tú eres
un padre que ha tenido un hijo que tiene autismo y vais en internet o en YouTube y descubres que hay cantidad de vídeos, que tenemos un montón, hablando de que existe una relación, por ejemplo, entre las vacunas y el autismo, pues a lo mejor te lo piensas a la hora de poner una vacuna a tu hijo, ¿no? Yo creo que eso quizá puede ser una de las causas. Evidentemente que te lo piensas, lógicamente, y el daño se hace, Pero claro, cuando te enteras que el diseñador de esa teoría era un médico inglés que hizo un estudio falso, descubierto gracias a una investigación periodística independiente, que el cual parte del trabajo había estado financiado por los gabinetes de abogados que estaban llevando los casos que las familias de algunos niños, con hijos autistas estaban intentando para conseguir una litigar de verdad te empiezas a preocupar. Si al mismo tiempo te das cuenta que este hombre utilizó a los niños y los sometió a pruebas absolutamente innecesarias en el contexto del trabajo, si te das cuenta que ese trabajo, se llama el Dr. Wayfield, muy conocido, si te das cuenta que en ese trabajo había más firmantes que niños participantes en el estudio, ya te empiezas a preocupar. Si al mismo tiempo esa investigación periodística pone de manifiesto todo eso y hace que el Colegio de Médicos Británicos expulse de su entidad a este médico por falsario, pues lógicamente lo que te da pena es que como algo que surge de una auténtica conspiración, eso sí que era una conspiración, eso es una conspiración para sacar prestigio social y para sacar otros intereses más oscuros. Cuando te das cuenta que surge que te encuentras frente a esa conspiración, es lo que te da un sentimiento importante de lástima. ¿Cómo es posible que una mentira como esa haya generado tanto daño? Nuestro trabajo consiste en seguir poniendo en valor el papel clave que tienen las vacunas, es decir, claramente que las vacunas no producen autismo, eso es falso, es fruto de una falsedad. Cuidado, curiosamente el médico inglés emigró a Estados Unidos, es uno de los grandes popes de los movimientos reticentes a la vacunación, y en alguna ocasión ha sido llamado por Donald Trump para el Consejo Asesor de Vacunas que creó, lo cual también nos deja un poco tocados. ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? Bueno, claro, pasa. Te iba a preguntar que cómo consiguen esta gente, a pesar de demostrarse que fue un estudio falso, han pasado 20 años, todos los estudios que hay sobre vacunas, ¿cómo han conseguido enganchar a personas como Donald Trump o a actores que les apoyen a estos antivacunas y sigan basándose en este estudio? ¿Qué ocurre? ¿Cuál crees que es la explicación de todo esto? Sí, bueno, que enganchen a Donald Trump tampoco me produce ninguna sorpresa. Que engancharen a otros políticos sí me preocuparía más, pero que enganchen a Donald Trump no me produce ninguna sorpresa. Que enganchen a otro perfil de actores, pues mira, por ejemplo, Robert De Niro tiene un problema con un hijo de la enfermedad, luego tiene una sensibilidad especial y tiene una cierta lógica entender que el hombre en ocasiones pues quiera saber por qué. Que enganchen a otros actores como Jim Carrey, que estaba, digamos, tenía como pareja en un determinado momento a una antigua playgirl cuyo hijo presumiblemente tenía autismo, que ella también asociaba a las vacunas, y si sigues avanzando en esa dinámica te das cuenta de que algo está pasando en relación a todo este perfil de entidad de personas célebres en cuanto a su postura en el movimiento antivacuna. Algunos de los actores célebres también que participan de este movimiento reticentes a la vacunación, fíjate, son, por ejemplo, Chuck Norris. Chuck Norris se caracterizaba fundamentalmente por darle hostias a todo Dios que se ponía delante, que supusiera una amenaza a su modo de entender la vida. Pues además de darle hostias a muchísima gente, le daba hostia también al conocimiento, lamentablemente. Sí. Bueno, y al final, ¿qué es lo que ha demostrado la evidencia científica, para aclararlo, para si a alguien no le queda todavía claro, entre el autismo y la vacuna de la gripe? ¿Hay alguna relación, por lejana que sea, o se ha demostrado que es imposible, que no puede haber ninguna relación?
no puede haber ninguna relación, pero además, vamos a ver que la vacuna de la gripe se pone fundamentalmente a personas mayores de 60 o 65 años, por el amor de Dios, fundamentalmente en ese colectivo, que cuando la administramos a niños en nuestro país, en niños que tienen alguna patología de base, y en ningún caso se ha descrito ningún tipo de correlación al respecto. Yo creo que sin evidencia somos capaces de lanzar ideas completamente absurdas desde el punto de vista científico y desde luego lo preocupante es que esas ideas formen parte de la prevalencia de la actitud de cómo un sector amplio de la ciudadanía, o no amplio no, escaso afortunadamente, reacciona ante determinadas vacunas. No tiene absolutamente nada que ver y está claramente contrastado desde la evidencia y desde el conocimiento riguroso y documentado, ningún tipo de relación la vacuna de la gripe y el autismo. Y hay otro bulo que también está circulando en redes sociales que no hemos visto, que se utilizan embriones de ratas, de algunos animales para crear las vacunas. ¿Qué se puede contestar a esto? Dios mío, qué miedo, qué pánico, qué horror, qué horror. ¿Qué se puede contestar? ¿Qué se puede contestar a una barbaridad como esa? Que alguien se dedica por ahí a hacer maniobras detectables para sacar embriones que después los utiliza para producir vacunas. Por el amor de Dios, precisamente las vacunas lo que hacen es impedir daño, prevenir daño, actuar impidiendo daño. Yo entiendo que puede haber elementos de discusión, de debate sobre la conveniencia o no de que determinadas vacunas se administren desde la perspectiva de un calendario vacunal o se administren incluso de una perspectiva individual en los países que posibilitan esta indicación individual. Lo entiendo perfectamente porque hay factores que a lo mejor hay que analizar, como pueden ser criterios de coste-efectividad, etcétera, etcétera. Lo que me parece una barbaridad es que lo que se ponga en duda es la seguridad de un producto en función de elementos tan pueriles como que se producen como embriones, pero que es que hay un gabinete de lucha nocturna que va por ahí buscando embriones de animales. Por favor. Bueno, ya por último, también en esto que has dicho de la seguridad, quizás recalcar, ¿no? Que vamos a tardar tanto tiempo en tener la vacuna del COVID-19, más de un año, según comentas, precisamente por esto, por la seguridad, porque las vacunas se testan. Si puedes explicar cuál es el proceso de investigación de una vacuna para que quede claro. Sí, la vacuna hay varios tipos, varios perfiles de vacunas. No es que todas las vacunas sean lo mismo. Hay vacunas diferentes. Hay vacunas de virus atenuados, hay vacunas de virus o bacterias atenuadas, inactivadas, es decir, muertas o vivas, pero atontadas por sucesivos pases. Hay vacunas que emplean técnicas del ADN recombinante o del RNA recombinante. Hay vacunas de proteínas purificadas, hay vacunas que pueden incorporar adyuvantes. Es decir, que hay diferentes tipos de vacunas. Pero en todas ellas hay una premisa común, y es garantizar la seguridad. Y esto significa que antes de que el producto que se empiece a investigar y que culmina ese proceso de investigación y aparece un prototipo, antes de que ese prototipo se distribuya masivamente a la ciudadanía, se ha testado antes en unas muestras enormes de la población. Y eso no pasa con todos los fármacos. Hay fármacos que se testan en una muestra bastante escasa en función a las características de la enfermedad. Por ejemplo, muchos antitumorales. Sin embargo, las vacunas requieren miles y miles y miles de ciudadanos en los que se hacen los ensayos clínicos que garanticen la seguridad, que es lo que más se evalúa, y garanticen también la eficacia, evidentemente. Y desde esa perspectiva, yo creo que afortunadamente, gracias a la vacuna, hoy podemos estar hablando de la manera que estamos hablando, porque han sido uno de los elementos clave que ha posibilitado que el mundo avance. Porque la vacuna es conocimiento. Y eso es el elemento fundamental. No es película, no es conspiración, no es sino aplicar el sentido común. Y el sentido común es eso,
el razonamiento científico. Y eso es lo que produce, lo que ofertan las vacunas, la capacidad de que hoy no conozcamos la viruela, de que hoy estemos a punto de conseguir erradicar una nueva enfermedad del mundo como es la poliomielitis, de que hoy tenemos que hacer, porque lo podíamos haber logrado hace tiempo, eliminar el sarampión de nuestro medio, pero como consecuencia de varios factores vuelve a haber una explosión de casos del sarampión en los países, no te digo ya en los países en vías de desarrollo, sino en los países desarrollados. Y acabo con una reflexión que me parece importante. ¿Tú te crees, Carlos, que este debate se da en los países en vías de desarrollo? ¿Tú crees que este debate de poner en cuestión la vacuna se da en los países en vías de desarrollo? En los países en vías de desarrollo conseguir la vacuna es un logro social para la sociedad de ese país. Es un logro fundamental, junto a otros, como conseguir agua potable, etcétera, etcétera. Pero es un logro fundamental, un logro fundamental. Por lo tanto, seamos conscientes de esa situación. Veamos dónde se producen los debates absurdos en cuanto a la conveniencia o no de disponer de determinadas vacunas y seamos conscientes de que las vacunas, sigo comentando, ha sido un elemento clave en el apoyo a la mejora a nivel de salud de la ciudadanía de manera clara y rotunda. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta reflexión, la importancia de las vacunas. Cuando tengamos la vacuna para el COVID-19, yo creo que los antivacunas van a ser los primeros que se pongan en la cola para intentar recibirla, porque nadie quiere quedarse al margen. Pero bueno, siguen haciendo daño. Fíjate, Carlos, la que hay liada porque nos falta una vacuna. Tú imagínate que no hubiera vacuna para nada. Imagínatelo. Ya. Pues sí, lo que pasa es que, bueno, es tan fácil pues lanzar teorías sin ninguna evidencia que por eso tenemos tanta desinformación. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy útil, muy interesante y esperemos que entre todos pues podamos acabar o por lo menos frenar los bulos, en este caso relacionados con la vacunación. Pues muchísimas gracias y hasta otra. Nada, muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros y compañeras. Un abrazo. Muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.